Tú le peras con la papaya. Julio Verne es un escritor francés nacido en 1828 en Nantes y fallecido en 1905. Es considerado uno de los padres de la ciencia ficción. Aunque estudió Derecho, prefirió dedicarse a la literatura. Le apasionaban los viajes, la ciencia y la tecnología, temas que plasmó en sus novelas. Su primera gran obra fue 5 semanas en globo, y luego escribió muchas más dentro de la serie Viajes Extraordinarios. Una de sus más famosas novelas fue La Isla Misteriosa, publicada en 1874. Julio Verne imaginaba inventos como submarinos y viajes espaciales mucho antes de que existieran. La Isla Misteriosa es una obra muy icónica de Julio Verne, ya que cuando él era un poquito más joven, creó una obra increíble. La mayoría de personas creía que Julio Verne era de esas personas que en algún punto llegaron a conocer puntos en el futuro, ya que Julio Verne relataba en sus historias varias cosas muy interesantes sobre la obra. ¿A qué me refiero? ¿Sobre qué relataba? Pues Julio Verne en su obra ponía cosas que en ese momento en el que él existía no existían, pero hoy en día sí conocemos, como por ejemplo el submarino, algo icónico de verdad en su obra. Pero bueno, esta obra que les voy a resumir el día de hoy es La Isla Misteriosa, una de las obras más icónicas de él, que lo llevó prácticamente a la fama también, ya que hoy en día bastantes personas de primaria hasta de inicial llegan a leer esta obra como obras escolares, ya que se hizo tan famosa hasta llegar hasta ese punto. Pues bueno, Julio Verne nos cuenta la historia de 5 personas que van a viajar en un globo aerostático, ya que en ese momento ellos tenían una guerra. ¿O qué me refiero con una guerra? Es que habían 2 disputas entre 2 países en ese momento. Y entonces ellos las consideraron como esclavos en ese entonces. Por lo tanto, Julio Verne creó 5 personas muy interesantes. Y también algunas personas dicen que Julio Verne tenía que expresar sus emociones mediante los personajes. Pues bueno, las 5 personas que crearon como personaje principal, Cyrus Smith. Cyrus Smith es una persona muy inteligente de verdad, y Cyrus Smith era un ingeniero, el cual creaba de todo, literalmente, hasta creaba brújulas sin ni siquiera tener tantos materiales como otras personas. Y luego tenemos a un personaje también bastante icónico en la obra, el cual es un esclavo, el cual siguió a Cyrus Smith, y al mismo tiempo Cyrus Smith también lo ayudó a salir de la cárcel en el que él estaba, y pues lo siguió y lo quiere mucho como si fuera su amo, por decirlo así. Luego tenemos a Pencroff, que es un marinero, el cual estaba también encerrado en ese lugar. Y también tenemos al hijo de Pencroff. No es su hijo literalmente, porque no son de sangre, pero es su hijo adoptivo. Y Pencroff lo quiere como a su hijo, y lo mismo pasa con su hijo, lo quiere como a su padre. Y luego, por último, pero no menos importante, tenemos al periodista. El periodista es el que lo siguió a todos ellos, ya que también quería relatar historias que había vivido en ese momento o sus aventuras en la isla. Luego tenemos, por último, pero tampoco menos importante, al perrito de Cyrus Smith, el cual es Poe. Este perrito lo siguió a todas partes porque de verdad lo quiere mucho y lo ayudó en su aventura en varios momentos. Pues bueno, como estas 5 personas y un perrito querían salir de su esclavitud, entonces armaron un plan. Y Cyrus Smith se le ocurrió la grandiosa idea de crear un globo aerostático en el cual ellos pudieran salir del lugar en el que ellos estaban encerrados, y de esa manera poder conocer el mundo exterior y al mismo tiempo también conocer aventuras, que es lo que ellos más querían. Pues eso es lo que creó él. Y pues al final no le resultó tanto como él quería, ya que después de todo iba tan bien hasta que deciden irse un mismo día en el que iba a haber una tormenta increíble, la cual le hizo un reventón en la parte de arriba del globo, lo cual el globo se empezó a desinflar, y entonces para no caerse empezaron a botar todo su equipaje y las cosas que ellos tenían en ese momento. Pero lamentablemente Cyrus Smith se cayó y su perro lo siguió porque lo quería mucho.
Pues bueno, la historia continúa con que estas 4 personas que quedaron en ese lugar siguieron el globo aerostático, ya que al final sí pudieron mantenerlo más o menos hasta que los llevara hacia una isla que está totalmente alejada de todo. Y pues al principio pensaron de que Cyrus Smith podría estar muerto, pero al final de todo eso, su esclavo, por decirlo así, como quiere tanto su amo, entonces les dijo para que no se les bajara tanto el ánimo, ya que él era su líder y pensaban hacerlo todo con él, que una persona así de poderosa o increíble no podría morir de esa manera. Entonces, así como dijo su esclavo, no murió. Cyrus Smith todavía sigue vivo porque es nuestro protagonista de la historia, y también sigue vivo su perro. Pues así nos van contando poco a poco historias increíbles que ellos pasaron en esa isla, todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir en ese lugar, porque no tenían ni equipaje, ni comida, ni absolutamente nada, pero sí tenían a Cyrus Smith, que era una persona muy inteligente, y también un marinero que les enseñó también a pescar peces y a sobrevivir, a subsistir en esa isla cuando no tenían nada en absoluto. Pues bueno, también nos cuentan historias irrealistas sobre piratas y sobre islas, sobre aliens y sobre toda clase de cosas que van dentro de la imaginación de Julio Verne. Entonces, nuestra historia principalmente se basa en, por decirlo así, todo lo que vive Julio Verne en su cabeza y lo que lo quiere transmitir por medio de la escritura. Y pues como spoiler para el final, aunque me gustaría que ustedes también lo leyeran, es que Julio Verne nos cuenta que al final de todo sí logran escapar de la isla, solo que luego se separan todas las personas, ya que al final, después de todo, ya no tenía nada que los uniera, ya que pasaron todas sus aventuras juntos, iban a vivir una vida decente en el momento en el que salieran de esa isla y pudieran irse a un lugar donde ya estuviera civilizado por personas. De esa manera concluye todo esto. Antes de nada, otro dato es que lograron encontrar un tesoro muy increíble en el cual se encontraba en la isla. Pues sí, de esta manera continúa nuestra historia, y así finaliza también con que las personas se van separando, pero jamás se olvidan, ya que vivieron momentos muy increíbles juntos. Y pues esta sería toda la historia de Julio de la Isla Misteriosa. Y también, como comentario, para mí es una historia muy increíble, que pasan bastantes aventuras y historias que Julio Verne vivió también, y al mismo tiempo que quería expresarnos, y varias cosas bastante emotivas, las cuales nos hacen pensar que Julio Verne en este momento no debió haber nacido, ya que esa persona que creó tantos relatos increíbles, prácticamente nos sirven bastante bien. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ana Maite Vega Carpio y hoy les hablaré sobre los datos curiosos de la isla misteriosa de Julio Verne. 1. Los protagonistas escapan de un campo de prisioneros de Richmond, Virginia, tras la Guerra de la Sucesión. 2. Los náufragos se estrellan en una isla volcánica en el Pacífico Sur. 3. En la isla misteriosa hay un lugar de abundante vegetación. 4. Los protagonistas se convencen de que es mejor considerarles colonos a náufragos. 5. El ingeniero Chris Urus Smith es uno de los personajes que admira la ciencia aplicada y que tiene un amplio conocimiento en general. 6. El libro forma parte del trilógico que incluye 20.000 lenguas del viaje submarino de los hijos del Capitán Grant. 7. En la novela de los protagonistas fabrican ácido sulfúrico y uno de los productos químicos más avanzados de la época. 8. En la novela de los protagonistas se enfrentan a compleos en una batalla en la que se afirman un gran riesgo. Gracias. Los náufragos del aire, regresiones y adaptaciones. La historia muestra cómo los náufragos utilizan el conocimiento y prioridades para seguir construyendo una sociedad en la isla. Ingresos y de ciencia. El personaje de Cruz Smith es el pilar de la supervivencia del grupo. Colaboraciones y tamaño de la naturaleza. La novela, a través de la colocación de la isla, amiga los nombres como sobre la naturaleza. Habitación y espera. A pesar de la situación extrema, los personajes mantienen una actitud optimista y perseverancia. Temas sociales. La novela trata cómo los personajes tienen sus días, cómo sobrevivir en la isla. El amor no es solo como un estado físico.
El análisis crítico del abandono no es un estado físico, sino está en estado mental que impulsa a los personajes de construir una nueva vida. A través de su ingenio de principio de transformación de la isla en su nuevo hogar, aprendieron a sobrevivir, prosperar y a pesar de las actividades, el abandono se caracteriza como unidad y colaboración, forjando una comunidad única de presencia de análisis y la experiencia. El abandono punto de partida. El naufragio es el naufragio que presencia el punto de partida de la historia. El abandono en las viejas formas. El abandono de la vida conocida obliga a aceptar unas nuevas circunstancias. El abandono de supervivencia. A terminación, los personajes no sumen a las desgracias del abandono como desgracia, sino como una oportunidad nueva. La construcción de una nueva sociedad, los personajes no solo sobreviven, sino que construyen una sociedad basada en el trabajo y conocimiento de la colaboración. El secreto de la isla, un análisis crítico. El realismo científico y la fantasía. Ver cambiar la dirección de de procesos de la isla. La crítica social e industrial. A través de la historia de los huérfanos, planteado de una crítica y exploración de la tecnología y el proceso. El mensaje de la exploración y recepción, la obra destaca la capacidad de lo humano y supervisión de habilidades y reconstruir la vida desde cero. El secreto de la isla, una elogio de redención y esperanza. En la circunstancia más extrema e ingenio y determinación que pueden construir un éxito. La confusión del secreto de la isla y la misteriosa no es un relato físico, sino una historia, una de capacidad humana programar sus vidas a las adversivas. Tú le pegas con la papaya.